casos leves, tenues. A esta hora en la ciudad de Punta Arenas estamos en vivo y en directo haciendo radio, haciendo televisión aquí en Vox Populi en esta jornada de miércoles. Hoy muy temprano por la mañana logramos agendar una entrevista con el director del Hospital de Puerto Natales, el médico salubrista, que es la especialidad de los médicos en salud pública, Darwin Letelier, con quien tuvimos una extensa conversación y bueno, donde se detallan datos importantes que tienen que ver con la pandemia en Puerto Natales, cómo se está enfrentando este COVID-19 en distintos ámbitos en la ciudad turística, cómo también están trabajando el equipo de salud de Última Esperanza, que por cierto también se encuentra agotado y lo dice el director Darwin Letelier en esta entrevista, que están muy tensos con el personal médico, tensos en el sentido de que hoy día, por ejemplo, no se puede tomar vacaciones porque es muy acotado el equipo de salud que tiene hoy el Hospital Augusto Esman, esto debido obviamente a la pandemia COVID-19. Así que vamos a replicar esta nota, como les digo, que hicimos aquí en Vox Populi hoy muy temprano en esta mañana de miércoles. Corre video, señor. Muy buenos días. A esta hora tomamos contacto con la capital de Última Esperanza, con la ciudad turística, que bueno, con la pandemia no ha sido tan turística, de a poco se está reactivando, pero lo que no se detiene en Puerto Natales es el Hospital Augusto Esman, un hospital que poco a poco también ha ido tomando protagonismo en el combate contra la pandemia, asumiendo sus propias aeroevacuaciones, educando también, por cierto, a la comunidad de Puerto Natales. Y bueno, para saber de cómo está el ambiente, cómo se ve también la situación sanitaria en la ciudad turística, a esta hora saludamos a Darwin Letelier. Él es el médico encargado, es el médico director del Hospital de Puerto Natales, es de especialidad internista, también salubrista, que es la especialidad en salud pública, precisamente donde Darwin se desempeña. ¿Cómo está, director? Buenos días. Muy bien, Francisco, un gusto de saludarlo de acá de nuestra provincia de Última Esperanza, ¿cierto? A toda la región de Magallanes. Oiga, ¿cómo lo tratamos ayer los 20 grados que hubo en Puerto Natales? Sí, pues ya ando complicado, porque ahora, claro, con 20 grados, ya llevamos como una semana con 20 grados, y es muy raro, porque uno anda asado de calor, ¿cierto? Aquí está hecho para, igual que el hospital, están hechos para el frío, no para el calor. El calor cuesta bajar la temperatura de las casas, ¿cierto? Porque están hechas para el frío. Claro. Y lo otro que aquí, con poquito calor y con un poco de sol, se quema el tiro, ¿eh? O sea, la piel se quema el tiro, se presta rápido. Mucho más que en el norte. En el norte uno se demora un poquito más en tratarse la piel, digamos. Claro, la fuerza, la caloría en este caso del sol uno distingue inmediatamente que es mayor. Doctor, bueno, ¿cómo han sido estos meses de pandemia donde sabemos que, bueno, Puerto Natales no ha tenido, hasta lo que nosotros entendemos, unos equipos de salud estresados tal vez por la pandemia, pero sí esto produce una sensación térmica de que la gente está un tanto, podríamos decir, ansiosa, hay seguramente molestias en las personas de manera emocional debido a las preocupaciones, el confinamiento, en fin. ¿Cuál es su gráfica a grandes rasgos de la pandemia en Puerto Natales, director? Mire, nosotros hemos tenido formalmente como dos olas, digamos, de contagio. La primera más suave y la segunda que está siendo, bueno, un poquito más fuerte y que un poquito más prolongada. Lo que nos sirvió, recuerda que en los primeros meses nosotros, incluso la región, estuvo bastante bien algunos meses, y nosotros también, desde marzo, que nos empezamos a preparar, y dimos vuelta al hospital, lo reorganizamos, que no fue fácil por el tema de que tuvimos que enviar a personas del lugar de trabajo,
por donde usted caminaba dentro del hospital lo tuvimos que cambiar, a la hora que almorzaba, la hora de ingreso. Hubo todo un cambio cultural organizacional dentro del hospital que no fue fácil. Y claro, los primeros meses que no tuvimos tantos casos nos permitió como prepararnos para eso. Y claro, cuando ya empezaron a llegar los casos, efectivamente no eran fáciles. No, o sea, efectivamente el COVID es una enfermedad distinta. No es la influenza, no es una neumonía típica, no es un insuficiente cardíaco, es distinta. Tiene un comportamiento distinto a pesar de que es un virus como muchos otros virus, pero tiene un comportamiento distinto. Y claro, yo diría que nuestra comunidad se comportó bastante bien, yo diría que se comportó bastante bien nuestra comunidad porque en general, claro, el grande atollamiento, bueno, somos una ciudad de 24.000 personas, no somos tan grandes. Claro. Y los turistas bajaron, yo diría, bajaron a cero, o sea, no se veían extranjeros por lo menos. Y yo diría que el uso de la mascarilla sí se extendió, el distanciamiento social, el tema de los comercios, cuando que tenía que ser la fila distanciada, y los aforos, yo diría que estuvieron como bastante bien. De pronto, claro, hay grupos que no tienen un comportamiento ideal, pero en general la comunidad yo diría que se ha comportado bastante bien. Y claro, hay momentos ahora cuando pasamos a etapa 2, claro, ahí se ve más gente en las calles, pero así todo yo diría, yo fui a Santiago hace unos 2 o 3 meses, o sea, estamos mucho más ordenados, nosotros más ordenados de lo que yo vi por lo menos en la gran urbe. Y bueno, nosotros, así que en eso diría que el comportamiento de nuestra comunidad ha sido, bueno, dentro de lo que uno puede esperar, yo diría que es aceptable. No, a nosotros nos demandó esfuerzos especiales porque, claro, nosotros somos un hospital que, un hospital es un edificio, digamos, en un lugar, pero nos obligó a trabajar mucho más en red, que antes como que lo hacíamos, pero era insuficiente. Y en red así, no que sea discurso nomás, no solo sí, discurso. claro. Con la atención primaria, en red con la Seremi, en general la Seremi, si usted se acuerda de los otros años, como que la existencia de la Seremi, obviamente tiene un rol súper importante, pero no era preponderante, no era destacado, ¿no? Ahora tomaron solución en primer lugar y a ellos tuvimos que trabajar juntos porque en general el rol que tomaron es muy importante en esta pandemia. Entonces, y justo con eso trabajar con los hospitales, con el hospital base, que es el hospital de Punta Arenas, y además, sorpresa, claro, hacer traslados directos. En general, recuerde que nosotros hasta hace un tiempo, nosotros trasladamos toda Punta Arenas. En general, claro, traslados de acá a los lugares no existían. Así que finalmente tuvimos que, por eso digo, funcionar en red, que fue una cosa que nos obligó esta pandemia, un poco por el bien de los pacientes. Y bueno, y por otro lado, lo que nosotros nos pudimos preparar en conocimientos técnicos, digamos, conocimientos médicos, de enfermería, de equipo. Claro, otra cosa es con guitarra. Es fácil leer, usted ha visto que está lleno de tutoriales. Sí, pues. No, entonces, encima que ahora hasta los colegios son virtuales, pero en medicina usted requiere además de pronto, bueno, obviamente todo lo que es virtual sirve, pero finalmente usted tiene un paciente que tiene que examinar, que tiene que conversar, que tiene que hacer estas cosas. Lo virtual no basta. Entonces, ya pues nos preparamos harto y claro, y con guitarra no era fácil. No, o sea, los pacientes son complejos, había que estudiar harto, todavía hemos seguido estudiando más, y de nosotros algunos, por ejemplo, algunos fueron a un hospital clínico, varios médicos jóvenes también tuvieron un hospital clínico, lo que también les sirvió porque allá participaron del conocimiento, digamos, y de pacientes efectivamente graves. Así que, bueno, yo diría que seguimos estudiando, pues, seguimos aprendiendo, porque ayer ya tuvimos otra conferencia súper buena con la gente de la Católica, y claro, que van dando tips interesantes, pero yo diría que el trabajo, a lo mejor, interrumpa menos, pero si me alargo, pero sí. Otro tema importante, uno que fue trabajar en red para afuera y otro para adentro, o sea que efectivamente somos un equipo. Porque fíjese que así como yo digo, la Seremi tomó relevancia, también ha tomado mucha relevancia el tema de la enfermería. Claro, porque el médico es el médico que da la indicación, pero el que está en contacto directo con el paciente, el que lo trata las 24 horas, es el equipo de enfermería o de la profesionales no médicos. Y ahí es mucho. O sea, un paciente, por ejemplo, que antes si usted estaba hospitalizado por una deshidratación,
Ya usted posaba, indicaba el suero, pasaba a la enfermera el TENS, tomaba, dejaba el suerito, los medicamentos, y 2 o 3 días se mejoraba. Si la misma deshidratación, si te la pone usted un paciente COVID, todo es más lento. Todo es más lento. Uno, por el uso de los elementos de protección personal, no hay contacto con la familia, hay que tener hartas precauciones. Entonces, todo esto es como en cámara lenta. Todo no es rápido. Por ejemplo, nosotros hablábamos antes de que cada tantas camas requerimos un TENS. Ahora es la mitad. O sea, un TENS me alcanza para la mitad de las camas porque es demasiado lento todo. Y ahí nos ha pasado que, y además como nos confinamos todos, se confinó el hospital, se confinó la gente en su casa, y tuvimos que confinar también las salas. O sea, el paciente está encerrado en su sala. 2 o 3 pacientes, o un paciente está con la puerta cerrada, literalmente, y afuera están todos los elementos de protección personal, la mascarilla, los cascos, y eso ha hecho que nos distanciemos un poquito del paciente y no podemos estarlos mirando a todos encima. Porque las salas son salas de 3 cámaras. Usted no tiene forma de mirar, no hay cámara adentro. Entonces hay que estar como harto, se fija que todo es más lento y todo un poquito más engorroso. El contacto directo con el paciente es más difícil. Ahora, después llamar a la familia. Ahora, director, claramente los procesos cambian. El mismo tema de uno estar con mascarilla, ahora los equipos médicos, digamos, el común de la gente, sabemos que la mascarilla requiere hablar más despacio, modular, no llevarse la mano a la cara, ¿me entiende? Entonces, claro, médicamente esto seguramente se traduce, además, en todos los equipamientos que ocupa el personal médico, que podríamos asemejarlo a un astronauta, tal vez, ¿no? Con escafandra, los equipos, en fin, todo aquello es un proceso, además, impajaritable, porque no se puede saltar, digamos. Ahora, en cuanto a los números, director, ayer fueron 74 contagiados en la región. Bajó un tanto, por lo menos no superamos los 100. De estos 74, 55 se notificaron en Punta Arenas y 18 en Puerto Natales. A la fecha, en la región hay 52 personas hospitalizadas. De estas 40, 52 personas con COVID, ¿no, director? 40 están en Capital Regional y hay 11 personas hospitalizadas en el Augusto Esman, el centro de salud que usted dirige, por cierto. Ahora, ¿qué pasa con estas 18, por ejemplo, que se notificaron ayer? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el accionar que usted recibe? Y bueno, ya lo decía usted, que se vuelve todo más lento con estas 11 personas que están hospitalizadas. ¿Cuál es el manejo más o menos de esos números, director, para ir teniendo un escenario? Mire, uno que la hospitalizar por COVID, ya ellos es un grupo, ¿cierto? Un grupo. Tenemos otro grupo que son sospecha, que otro grupito. Y todo el resto de los no COVID, que también tienen que cumplirse todas las normas, porque yo todos los tengo que tratar como COVID, finalmente. O sea, en el sentido de lo que yo me pongo. Yo me pongo porque uno está el riesgo del paciente, ¿cierto? Que efectivamente ya cuando yo sé que él es PCR negativo, y ya lo pongo en una sala, que sé que está con PCR negativo, lo pongo con otro paciente PCR negativo. Entonces, para llegar a eso, han sido como 3 días, 4 días, para que uno finalmente logre, y empezamos también a jugar ese juego, digamos, que es un juego de estrategia, de dónde te va colocando al paciente de modo que no se le contagie, ¿ya? Y además el personal suyo, porque tiene que tener personal que, en general, que no está sintomático, el personal suyo, y usted no sabe si está incubando, porque no lo debe estar haciendo todos los días que cierra todo, ¿cierto? Entonces tiene que tener un equilibrio súper justito, de modo que usted tiene que precaver que a sus pacientes que ingresó, usted no le pegue el COVID por otro paciente, o el personal de salud, que puede ser portador, no se lo pegue, una vez que ya el paciente... Entonces, esto nos ha obligado a hacer, y por eso nosotros, y bueno, el clínico también, tuvimos que bajar la cantidad de camas, porque era muy riesgoso, a pesar de que las camas están lejanas, igual era muy riesgoso que hubieran muchas camas un poquito más cercanas. Y tenemos que tener todo un juego que, claro, por ejemplo, de todo mi personal, de mis 440 funcionarios, tengo a 70 funcionarios literalmente afuera por factores de riesgo. O son diabéticos, o tienen alguna patología, o embarazo, o tienen problemas con los niños, o son mayores de 60 años.
ya no cuento con un grupo. Entonces, el juego del recurso humano, hay otro temazo, no el juego, digamos, el engranaje del recurso humano. La administración, claro. Claro. Claro, para que todos bailemos al mismo ritmo y de modo que finalmente un doctor, una enfermera, un tenso paciente se ríe usted. Hay que estar todos los días, así que tenemos que ser un grupo solo dedicado a eso. Un grupo de enfermeras dedicado solo a eso, que tengamos la precaución de que todo el día está el personal para esa atención, considerando que tenemos un ausentismo muy alto y que nos falta harta gente. A propósito de los números que usted me fui para el lado, pero de los números que usted me pregunta, sí, bueno, nosotros ya hace unas 2 semanas y nada más, la pendiente va en ascenso de la cantidad de contagios, por lo menos en última esperanza. Claro, al principio dijimos, bueno, probablemente son las fiestas. ¿Se acuerda que las fiestas de fin de año? Correcto. Ahí es probable que haya habido entre viajes dentro de Chile, acercamientos, no sé. Claro, eso era la explicación por las primeras 2 semanas, pero ya pasaron las primeras 2 semanas de enero y los contagios se dieron. Estábamos nosotros atentos para que la tercera semana de enero empezaran a aparecer los casos más graves. Y estamos justo ahí, así que voy a cortar madera. Efectivamente han aparecido varios. ¿Qué ha ocurrido? Que efectivamente hemos tenido pacientes graves, realmente pacientes de UCI, ventilados, obviamente intubados, ventilados. Afirmándolos a la vida, digamos las cosas un poco más descarnadamente, claro. Pacientes que hay que sostenerlos para que se queden, no se produzca el deceso. Claro, son efectivamente pacientes que usted asume sus funciones vitales, en el sentido que usted da los medicamentos necesarios para que mantenga la actividad cardíaca, le coloca una máquina para respirar, lo alimenta, haciéndole usted y lo duerme completamente, lo deja en coma. Entonces lo duerme completamente, usted asume ese es un paciente efectivamente grave. Claro, no es como un paciente grave, por ejemplo, por decir, un politraumatizado, un paciente con un infarto, porque este paciente estabilizarlo uno se demora entre 1 y 3 días por lo menos, ¿eh? Es distinto, y teniendo un buen ventilador, un buen médico, un buen equipo, en cualquier parte, por eso los pacientes nunca se trasladan dentro de las primeras horas. Sin embargo, un paciente, por ejemplo, con un infarto, usted lo estabiliza y lo traslada. Este es distinto, porque requiere varias terapias que hay que hacer, si no, el paciente no va a tolerar el traslado. Esa es la gran diferencia. No, usted, por definición, un traslado siempre es un riesgo. ¿Ya? Pero uno siempre ha dicho, bueno, considere los riesgos, los beneficios y traslade al paciente lo que fuere. ¿Ah? Y en este caso sí, porque el paciente es lábil, entonces es lábil desde el punto de vista respiratorio. Entonces usted lo sube a un avión, todos sabemos que un avión que no tiene buena presurización, que no puede ya, claro, es un riesgo para cualquier paciente enfermo de lo que fuere, y más para un paciente que va ventilado. Tiene que, por ejemplo, usted asegurar que el ventilador que lleve el avión sea bueno. O sea, son varias horas. No puede ser dudoso, por ejemplo. Tal es así que ya nos hicimos, ya hemos hecho 21 traslados nosotros. 21 traslados al norte, digamos, a evacuación. Y, claro, antes el traslado, entre que lo conseguimos, nos demoramos como un día. Después, ya una vez que está autorizado el avión, está todo autorizado, empiezan las conversas médicas. Y hasta que el paciente no se sube al avión, todo se puede echar para atrás, porque el paciente se descompensa todo para atrás. O sea, se devuelve a la UTI, hasta que no se sube al avión. Y claro, y también chequeamos el avión que lleva, las maquinitas que llevan. Usted no sé si ha visto que todos los pacientes de UTI tienen como unas bombas que nosotros llamamos, que son unos equipos para dispensarle los medicamentos, digamos, no dispensación de medicina para colocarle los medicamentos a los pacientes. Una especie de suero, ¿no? Sí, pero el apurado, es como la maquinita que hace que el suelo baje ordenado, digamos, con un cierto goteo. Eso no puede parar, y no puede estar malo, no se le puede cargar la pila, porque no se puede cargar la batería. Y tiene que ser para el medicamento que nosotros usamos, tiene que ser para el modelo que nosotros usamos. Entonces ahí a veces que nos cambiamos bombas, porque el del avión no es seguro, entonces ya, déjame tu bomba, y después empezamos con esos trueques, que son buenos ustedes aquí para los trueques acá en esta región, y después lo devuelven. Y por ejemplo el ventilador igual, si el ventilador que trae no es seguro, hacemos préstamos y nos devuelven el ventilador, no sé qué,
de modo que aseguremos que efectivamente el paciente va a llegar en buenas condiciones. Si no nos lo subimos al avión, por ejemplo, si el avión trae un ventilador que no nos convence, no se sube el paciente. Hay toda una administración de logística, usted lo decía, como estos juegos de logística que hoy día estilan los jóvenes, los niños, ¿no es cierto?, que hay que desarrollar todo un plan, precaver situaciones que están, ¿no es cierto?, dentro de las probabilidades de suceder, hace que todo sea efectivamente, cada paso sea extremadamente calculado, lo que también, ¿no es cierto?, implica que los profesionales estén un tanto más abocados a esta pandemia que a los pacientes en general. Ahora, bueno, usted, director, debe tener conciencia de que en Magallanes somos una región que tenemos 5 puntos más de adultos mayores que en el país. Tenemos una tasa importante de población sobre los 65 años. Ahora, ¿cómo ha sido la atención? ¿Cómo ha sido el contacto, la relación del centro de salud del hospital, precisamente Augusto Esmann, con los adultos mayores? Y bueno, ¿cómo usted también ha visto su relación con los centros de salud, SECOF, que pudiesen haber en Puerto Natales, consultorios, en fin, que en frente a esta pandemia se vuelven vitales? Mire, desde el punto de vista de los números que usted señala de nuestra epidemiología, por decirlo, tenemos 3 temitas, grandes, son grandes temas, que es la población de adulto mayor, que tenemos porcentualmente alto, el porcentaje de obesidad, sobrepeso, que ahora sí que nos ha golpeado, ¿no? Tanto. A todos los que estamos medio gorditos, sí que efectivamente es un factor de riesgo para esta patología. Vamos a poner imágenes de apoyo. Y claro, y el tercero, el cáncer. El cáncer, en el sentido que también tenemos tasas altas en relación a la tasa nacional en algunas cosas. Y que obviamente han sido también pacientes que han tenido un desarrollo que ha sido insuficiente, digamos.